Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenos días, bienvenidos a celebrar esta misa, esta Eucaristía en este lunes. Vamos a poner todas nuestras actividades, hermanos de Dios, al comenzar esta semana, pidiendo por nuestras familias, por los niños y jóvenes que hoy reanudan sus actividades escolares, que Dios los bendiga y los proteja. Y pedimos por el eterno descanso de José Miguel Gutiérrez Ávila, que Dios lo tenga en la gloria, le dé fortaleza a su familia. Pedimos por la salud de Omar Reed, de Yesenia Benítez, Ana Arriaza y también la salud de Ana y Miguel Dimas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, vamos a hacer un examen de conciencia, reconociendo nuestros pecados, la presencia del Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia, y ya que sin ti no puede permanecer segura, guíala siempre con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelos, y sabrán que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra.
¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Nos ponemos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Bueno, pues evidentemente conectaron las lecturas. Esta cita que hace Jesús recordando las curaciones del profeta Elías, del profeta Eliseo, los milagros que realizaron en personas que no esperaban, es decir, extranjeros, con la viuda de Sarepta, con el general Naamán de Siria, que fue curado, para denunciar de alguna forma la incredulidad de sus paisanos en Nazaret. Yo creo que en muchos lugares Jesús fue recibido con manos abiertas, su mensaje fue bien aceptado, pero fue precisamente del lugar donde él creció, donde más dificultad encontró para que lo reconocieran como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y la admiración era pues porque lo habían visto crecer. Y decían: ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero, hijo de María? Sus hermanos, sus hermanas viven aquí con nosotros. ¿De dónde le viene esta sabiduría y cómo viene a enseñarnos ahora? Entonces por eso Jesús dice o repite este proverbio, este dicho: nadie es profeta en su tierra. Pero ante todo pues es la incredulidad la que está en el fondo de todo esto, la que impide que se realicen milagros y que haya fe. En nuestra situación presente,
Yo creo que la incredulidad pues sigue estando por muchos motivos, a veces hacia la iglesia, hacia los ministros, hacia pues todos los defectos o debilidades que uno puede identificar en los lugares de culto o las iglesias, las comunidades. Con ese pretexto pues cualquiera dice pues yo no me acerco por esto, uno encuentra excusas. Pero hay que recordar siempre que no es a un ministro, a un pastor, a un sacerdote, a un obispo, en quien uno tiene depositada la fe. Finalmente uno es solamente ministro, un servidor, y trata uno de dar el servicio pues de la mejor manera posible. Pero la fe de cada uno está puesta en Dios, en Cristo, y el fundamento pues la palabra de Dios. Y es ahí donde hay que recordarlo siempre, porque si es en cualquier persona, ministro, siempre en algún aspecto vamos a estar en desacuerdo en la forma de pensar de las cosas, en un mal momento que tiene uno humanamente hablando, y por supuesto pues no digamos ya nuestros errores o pecados o demás. La fe no está puesta en las personas, si bien pues lo ideal sería que fuéramos el mejor ejemplo, que hiciéramos las cosas de la mejor manera, y eso intenta uno, pero la fe está puesta en Dios. La fe es algo mucho más grande que nos trasciende a nosotros. O cuando ya no esté el obispo, o el pastor, o el sacerdote, o quien sea, ¿se terminó tu fe? Por supuesto que no. La fe y la comunidad seguirán adelante. Entonces, la incredulidad podemos nosotros justificarla de muchas formas, pero que no sea en cosas que no tienen la solidez, ni los argumentos fuertes para justificar y decir, yo no creo por eso, porque no me cae bien aquel sacerdote, o aquel obispo, o aquel pastor, o quien sea. No, la fe, si la vivimos en serio, es en Dios en quien creemos. Y yo creo que la confesión que hace Naamán, después de haber sido curado, y después de toda su incredulidad, de su orgullo, de su prepotencia también, la forma en que se presenta ante el profeta, fue la humildad de sus siervos la que le dijeron, oye, no te está pidiendo nada imposible, y tú, si te hubieran pedido algo más grande, lo hubieras hecho, pero fue solo, báñate y ya te vas a quedar limpio. Fue entonces cuando él recapacita y se realiza el milagro que esperaba. Y luego viene esta confesión, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Y de hecho este general después se compromete pues a creer solo en el Dios de Israel, y pide que le den un poco de tierra para hacer un altar allá en su país, y ahí ofrecer ofrendas al Dios de Israel, y pide disculpas porque dice que su rey al que él sirve, él cree en otro Dios, y dice, voy a tener que entrar con él en el templo, y a lo mejor porque se apoya en mí. Yo creo que imagino que un rey o enfermo o muy avanzado en edad. Dice, tengo que sostenerlo yo, y cuando se inclina ante su Dios, yo también me inclino. Dice, solo le pido que me perdonen por eso, dice, pero es parte de mi servicio. Sin embargo, mi fe está puesta en el Dios de Israel. Entonces, es muy interesante esta historia, y yo creo que podemos aprender mucho preguntándonos, ¿en dónde está puesta la fe que tú tienes? ¿En una comunidad, en un lugar específico? Por supuesto, es la fe que tenemos en Dios, en Cristo, en la Sagrada Escritura, en la comunidad a la que perteneces, pero si lo ponemos en las cosas pasajeras o en las personas, pues no va a ser suficiente. Pues que el Señor nos ayude a superar esos obstáculos que nos impiden crecer en la confianza en Él, en conocerlo más y en tener una fe más sólida, más fuerte. Vamos a seguir pidiendo entonces por las familias, por esta semana que estamos empezando, por los niños y jóvenes que están empezando también retomando su escuela, que Dios los proteja y los acompañe. Continuamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestros obispos, Michael, Beth, Elizabeth, James, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Miguel Gutiérrez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles, San Mateo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, miembros de una misma familia, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración para la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Encomendamos a la intercesión de María, Madre de Jesús, que nos ayude a interceder ante su Hijo por todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. A nuestros seres queridos, concédele, Señor, seres queridos difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Bueno, solo pues seguirles invitando a vivir de la mejor manera ese tiempo cuaresmal, haciendo lo que esté a nuestro alcance para prepararnos a la Semana Santa que ya se aproxima en abril y a la fiesta de la resurrección, que todas las acciones que realicemos en esta cuaresma nos lleven pues a celebrar dignamente esta hermosa fiesta de la Pascua. Y entre las actividades que compartimos con ustedes pues son, además de la reflexión, los rosarios cada día. También el viernes hacemos el rezo del Vía Crucis al mediodía. Si pueden venir a la iglesia, pues ahí estamos en la catedral después de la misa de 12. Hacemos el rezo del Vía Crucis, el Camino de la Cruz, y si no, pues pueden seguir en la transmisión. Para los servicios en la oficina lo estamos haciendo por cita. Si quieren apartar una misa o algún trámite, realizar algún trámite, llame primero y le atendemos con gusto. También para el banco de alimentos estamos atendiendo a las familias, pero hay que llamar primero, proporcionar información que es necesaria y luego ya se les dice cuándo pasar por sus alimentos. Gracias a todos ustedes que nos siguen en la transmisión de la misa, de las meditaciones, el rosario. Ojalá que lo sigan haciendo y puedan dar likes y enviar sus intenciones para la misa. También con mucho gusto las ponemos en cada celebración. Terminemos por nuestra Eucaristía, nos ponemos de pie. Oremos. Que la comunión de tu sacramento, Señor, nos obtenga limpieza de alma y nos congregue en la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Te rogamos, Señor, que tu diestra proteja al pueblo que te invoca y una vez purificado, dígnate llenarlo de sabiduría, para que por medio de los consuelos presentes se encamine hacia los bienes futuros. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven.